¿A quién te imaginas al escuchar la palabra gladiador? ¿A un guerrero musculoso y enorme? ¿A un esclavo sin miedo que va al combate sabiendo que los que van a morir te saludan? Prepárate para conocer a mujeres entre ellos. Y lo más sorprendente es que la mayoría de estas mujeres elegían esta profesión por su propia voluntad, incluso siendo de familias ricas y nobles, a pesar de que en la sociedad romana esto se consideraba vergonzoso. Pero, ¿por qué iban a la arena? ¿Es cierto que son así? Sí. ¿Es cierto que luchaban sin ropa? ¿Y qué te sorprenderá sobre la vida de una mujer gladiadora? Ella camina por un túnel oscuro donde no se ve nada. Le parece el camino más largo de su vida, aunque ya se ve la luz y se siente el olor de una bestia salvaje. El león que la espera allí. Su corazón está a punto de salirse del pecho, pero reúne toda su fuerza de voluntad y da el último paso. Un instante, y el sol la ciega. El grito de la multitud se apaga de repente cuando todos ven que en la arena de los gladiadores hay una mujer. Ella se quita el casco, aunque sabe que no debería hacerlo. Sabe que ahora mismo, la persona más sorprendida y choqueada es alguien a quien odia. No se sabe con certeza cuándo fue la primera vez que una mujer salió a la arena del Coliseo con una espada en la mano, pero el arte de las mujeres gladiadoras alcanzó su máximo esplendor durante el reinado del emperador Nerón. En épocas más antiguas, a las jóvenes de familias nobles se les prohibía asistir a la arena, y a las matronas casadas solo se les permitía sentarse en las filas traseras. Sin embargo, bajo Nerón, como escribe Dion Casio, las costumbres se deterioraron tanto que las aristócratas y aristócratas comenzaron a actuar en el teatro e incluso a salir a la arena para luchar contra animales salvajes. El famoso Tácito también confirma este hecho, describiendo los juegos del año 63 después de Cristo, durante los cuales lucharon en la arena mujeres nobles romanas e incluso senadores. Nuestra protagonista se llama Claudia, como muchas mujeres en la antigua Roma que no tenían nombres propios, ya que llevaban el nombre de su padre. Su padre, Claudio, era un comerciante rico que viajaba mucho por asuntos comerciales. Diferentes países y sus costumbres cambiaron mucho su visión del mundo. Él trató de dar lo mejor a sus hijos. Claudia tenía un hermano menor que desde niño soñaba con ser gladiador, y el padre le permitió ir con él a los entrenamientos cuando, a petición suya, contrató a un maestro, el exgladiador Sergio. Pero un día su feliz vida llegó a su fin. En uno de los mercados, su padre fue envenenado. Luego, inesperadamente, murió su hermano, y toda la gran fortuna quedó en manos de Claudia. Sin embargo, una mujer en esa época no tenía derecho a administrar la propiedad, y a Claudia se le asignó un tutor, el hermano de su padre. La misma persona a la que odiaba, ya que estaba convencida de que fue él quien envenenó a su padre y a su hermano. Más que nada en el mundo, ella soñaba con vengarse de él. Su tío inmediatamente declaró que quería casarse con ella. Claudia sabía que preferiría morir antes que casarse con él, y en ese momento entendió lo que tenía que hacer. En la antigua Roma, las gladiadoras eran consideradas una vergüenza para sus familias, y perdían inmediatamente la posibilidad de casarse. Luchaban con el pecho desnudo, y su estatus se equiparaba al de las clases más bajas de la sociedad. Al igual que los gladiadores hombres, las mujeres se convertían en marginadas, y entraban para siempre en la lista negra de las novias. La multitud aplaudía a estas valientes guerreras, pero no recibían ningún respeto en la sociedad. Se esperaba que una matrona se quedara en casa. Ni siquiera tenía derecho a salir a la calle sin compañía. Y aquí estaba una mujer casi desnuda en la arena. Claudia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su libertad. Sabía que al convertirse en gladiadora, ya no tendría que obedecer a su tutor, y podría vengar la muerte de su padre y su hermano. Las gladiadoras pasaban por entrenamientos duros, a menudo incluso más crueles que los de los hombres. Claudia, sin embargo, tenía una ventaja.
Se había entrenado en casa con su hermano, quien tenía a los gladiadores como ídolos, pero la vida de las gladiadoras en las escuelas de combate era difícil. Aprendían a luchar con cadenas en los pies y a dominar la espada, la lanza, el dardo, la red y el tridente. El entrenamiento duraba desde la mañana hasta altas horas de la noche y tenían que soportar duras prácticas. Al convertirse en gladiadora, Claudia aceptó el mismo código de honor que los hombres. Renunció a muchos de sus derechos y se declaró a sí misma como una persona legalmente muerta, asumiendo el compromiso de preferir la muerte al deshonor y nunca huir de la arena, incluso si perdía la pelea. Al igual que los combatientes masculinos, debía ofrecer su cuello al oponente o quitarse la vida en caso de ser vencida. La primera gladiadora de la que mencionan las fuentes fue conocida como Artemisia. Se convirtió en una guerrera famosa tras participar en más de 200 combates. El público la adoraba y ella se bañaba en ovaciones. Sin embargo, durante uno de los combates murió a manos de un enano, y la que fue la reina de la arena fue entregada para ser devorada por las bestias salvajes. Claudia se sentía incómoda al estar frente a la multitud casi desnuda. Llevaba una pequeña faja, protectores en brazos y piernas, y en sus manos un escudo y una espada. Estaba mostrando su desnudez a la multitud. Las gladiadoras proporcionaban a los romanos no solo el espectáculo de la lucha, sino también un placer estético e incluso erótico. Aunque al principio las gladiadoras no luchaban con el torso descubierto, sino con tiras de cuero que cubrían el pecho, más tarde comenzaron a salir a la arena casi sin protección. Ahora, Claudia tenía que sobrevivir en un combate contra un león y convertirse en una verdadera gladiadora. Estaba en la arena y observaba al depredador acercándose a ella perezosamente. Después del primer siglo, los gladiadores que luchaban contra animales se destacaron en una clase aparte de combatientes, los venatores. En la mayoría de los casos, el ganador, por supuesto, era el hombre, pero si el animal ganaba, se le dejaba vivo para ser exhibido en el siguiente combate. Incluso había algunas estrellas entre los animales, famosas por haber matado a varios venatores. Por ejemplo, había una osa llamada Inocencia, conocida por su ferocidad. Contrariamente a las creencias populares, muchas gladiadoras no eran esclavas ni pobres que se veían obligadas a ganarse la vida de esta manera. Eran mujeres de clases privilegiadas, aristócratas, que salían a la arena no por dinero. De este modo, intentaban afirmarse, demostrar su fuerza e independencia, y por supuesto, alcanzar la fama. Los gladiadores de esa época eran algo parecido a las estrellas de cine de hoy. Participar en los combates se puso muy de moda y era una especie de desafío a la moral dominante, según la cual la participación en combates de gladiadores era una vergüenza para las mujeres. Había tantas mujeres deseosas de probarse como gladiadoras que en el año 11 después de Cristo el Senado romano, mediante un decreto especial, prohibió que las mujeres libres menores de 20 años salieran a la arena, y unos años más tarde, la prohibición se extendió a hombres y mujeres de las clases altas, como senadores y caballeros. Sin embargo, las esclavas gladiadoras fueron las primeras enviadas a la arena por el emperador Nerón, quien creó grupos de personas sin libertad provenientes de Etiopía y otras chicas pobres, que sin preparación alguna se veían obligadas a luchar contra bestias salvajes. El león era pequeño, y Claudia recordó todos esos combates que había visto junto a su hermano en la arena del Coliseo. Recordó las lecciones de Sergio, su maestro, y aunque tenía poca práctica, logró esquivar el ataque del animal. La multitud contuvo el aliento, observando la pelea. Claudia sentía que sus fuerzas ya se agotaban, pero entonces recordó cómo ella y su hermano soñaban con salir a la arena. Ninguna fuente menciona combates entre mujeres y gladiadores hombres. Los bajorrelieves representan a dos mujeres luchando, lo que sugiere que en la arena las romanas luchaban solo contra oponentes de igual fuerza, otras mujeres. El costo de los gladiadores era muy alto,
y sus dueños no querían arriesgar la vida de sus luchadores, por lo que los combates a muerte eran poco comunes. Solo 1 de cada 5 combates terminaba con la muerte. Claudia giró bruscamente, evitando el ataque del león, y lo golpeó con su espada en el corazón. El animal cayó, y la multitud rugió de emoción. Claudia levantó la espada sobre su cabeza en honor a su victoria, y sus ojos buscaron a su tío entre la multitud. Sabía que había arruinado todos sus planes. Ahora él no podría casarse con ella ni apoderarse de la fortuna de su padre. En ese momento en la arena, Claudia experimentaba una increíble euforia. Sentía el amor de la multitud y comprendía que había logrado sobrevivir y ganar. Ahora era libre. Convertirse en gladiadora resultó ser la única oportunidad para una mujer noble romana de enriquecerse y ser independiente. Al ganar combates, se volvía financieramente autosuficiente y ya no tenía que obedecer las órdenes de su padre, esposo o tutor, como en su caso. Las gladiadoras por lo general eran pocas y a menudo se presentaban como figuras para entretener al público más que como verdaderas luchadoras. Rupert Matthews, en su libro sobre gladiadores, escribe que las gladiadoras hacían pequeñas puestas en escena teatrales sobre temas históricos o incluso eróticos. Representaban escenas de mitos, luchaban contra enanos, todo para divertir a la audiencia. El emperador Domiciano introdujo la moda de los combates nocturnos y atrevidos entre gladiadoras, cuando las gladiadoras desnudas peleaban entre sí o contra animales bajo la luz de antorchas. Las batallas eróticas solían organizarse para un público limitado detrás de los muros de las propiedades de los patricios. El emperador Calígula, por ejemplo, adoraba invitar a las gladiadoras a sus banquetes, durante los cuales ellas luchaban completamente desnudas con espadas. Ahora Claudia tenía un techo sobre su cabeza y la tan anhelada independencia. Sabía que encontraría la forma de vengar la muerte de su padre y hermano, y pronto se le presentó esa oportunidad. Invirtió su primera recompensa en contratar a exgladiadores, quienes, entre otras cosas, se dedicaban a asuntos ilegales. Después de la muerte de su tutor, Claudia ya gestionaba su propiedad por sí misma, y no necesitaba más pelear en la arena. Pero en el Coliseo, Claudia encontró no solo libertad e independencia, sino también el amor. Uno de sus compañeros de entrenamiento, un gladiador llamado Marco, resultó ser la persona que estuvo a su lado en los momentos más difíciles. Él la apoyó cuando más lo necesitaba, y entre ellos surgió una relación.